Libro de los Hechos, capítulo 8. Y quiero, a través de la palabra de Dios, quiero proponerme dar este mensaje y decirle que cada uno de nosotros necesita prepararse para un momento especial en nuestra vida. A ver, ¿qué cosas hoy en día son importantes que requieren de una gran preparación? Yo creo que, por ejemplo, ingresar a la universidad requiere ¿qué? Preparación. Estos días estamos mirando un posgrado y todos los posgrados que hay dicen: usted requiere nivel de inglés. O sea, necesita ¿qué? Prepararse y aprender un idioma. De pronto, para un nuevo empleo, usted quiere algún ascenso, quiere mejorar el trabajo que tiene y necesita ¿qué? Prepararse. De pronto, para ser papá también necesita prepararse. Para ser mamá, salir del país, usted necesita tener un tipo de preparación, ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, sacar el pasaporte, sacar la visa, emprender un negocio, ¿no? Usted necesita preparar la materia prima, necesita mirar cómo va a vender. Todo proyecto necesita ¿qué? Preparación. Y todo esto genera una gran satisfacción personal, ¿no? Además, que las personas que nos aman se van a sentir muy orgullosos de nosotros si al final de esa preparación, de ese proceso, tenemos éxito en todo lo que nos proponemos. Pero, ¿qué hay de las cosas que no planeamos? ¿Qué hay de aquellas cosas que frente al rumbo, a la proyección, vienen de improviso? ¿Cómo nos preparamos para afrontar y salir con éxito de ellas? Porque si la vida fuera como un cuadrito, pues creo que a todos nos sería bien. Pero la vida tiene multitud de formas, de colores, de olores, y no podemos predecir ciertas cosas que se nos salen de control. Pero sin embargo deberíamos estar ¿qué? Preparado para afrontarlas. Y en la Biblia hay una historia de una persona que se preparó para un momento especial. Escúcheme bien. Se preparó para un momento único. De hecho, fue tan especial que quedó registrado en los relatos bíblicos, y hasta hoy aquí en Ibagué, en esta iglesia, nos sigue hablando. Aunque esta persona nunca proyectó este momento especial, esta persona nunca planeó lo que iba a pasar, él se preparó y trascendió en la historia del cristianismo primitivo, porque lo que hizo este personaje hizo que una nación entera se convirtiera al mensaje del evangelio. Y creo que en la vida, repito, hay circunstancias que no planeamos, ¿no? A ver cuántos hemos tenido esa serie de circunstancias, ¿no? Como que vamos para un lado y llegó el imprevisto, ¿cierto? Pero déjeme decirle que en Cristo podemos prepararnos para salir bien librados y hacer de esos imprevistos momentos especiales. ¿Quieres saber cuál es este personaje? Ahí está en Hechos capítulo 8, versículo 26. Y hablamos de ¿quién? De Felipe y el etíope. Felipe y el etíope. Y dice la porción bíblica: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿qué? Desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo:
pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y sigue la historia de un momento especial, de un momento único, que de una u otra manera Felipe no había proyectado, no había organizado, pero que trascendió en la vida de él, en la vida del eunuco y en la vida de toda Etiopía hasta el día de hoy. Ahora, ¿cómo me preparo para estos momentos especiales que de pronto no organizo, que de pronto no proyecto? Porque la historia termina de una manera muy gratificante. El etíope está leyendo Isaías, no entiende lo que lee. Felipe se acerca, escucha, tiene una conversación y le dice: óyeme, yo puedo explicarte lo que estás leyendo, yo puedo decirte de quién está hablando el autor de la porción bíblica, y yo puedo hacer que tu vida cambie, porque quiero compartir de un mensaje especial, un mensaje que da vida. Y usted puede imaginarse la escena donde un hombre muy distinguido, ¿no? Porque era ¿qué? Un funcionario real, podríamos hablar hoy en día como el ministro de Hacienda, como el jefe del tesoro de los Estados Unidos, podríamos ponerlo como a ese nivel. O sea, un hombre muy ¿qué? Muy influyente, muy importante, que no andaba solo, ¿no? Porque los hombres importantes, ¿con quién anda? Con escoltas, con funcionarios al lado, con consejeros. Y iba de viaje, de regreso de Jerusalén, ¿a dónde? A Etiopía. Muy distinguido el personaje, muy con un intelecto muy alto, ¿cierto? Muy influyente políticamente, económicamente. Y al lado, ¿quién estaba? ¿Quién estaba al lado ahí? El segundo personaje, ¿quién? Felipe. Felipe, un hombre de Dios, esos discípulos que habían sido llenos del Espíritu Santo, que tenían un fervor interno, una pasión por predicar la palabra de Dios, y que iba como a pie, con guardaespaldas o sin guardaespaldas. Creo que solo iría el hombre. De pronto su ropa no era la acorde a la ocasión, ¿no? Para ver que a un personaje tan distinguido como este eunuco, este etíope. Pero aún así creo que Felipe vivió la mejor experiencia de su vida, ¿no? Porque quiero asimilarlo como si usted de pronto está viajando en avión. ¿Cuánto nos gusta viajar en avión? O cuánto nos gustaría, ¿no? Si no hemos tenido la experiencia. O de pronto en el bus, y usted se encontrara con ese personaje que usted siempre hubiera querido conocer. Imagíneselo por un momento. Usted diría: pastor, a mí me gustaría de pronto, no sé, ir en el avión y encontrarme con Shakira, pastor, y preguntarle: venga, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con Piqué? Cuénteme el chisme, venga. ¿Cómo así que cogieron ese corazoncito suyo y lo estriparon? ¿De quién fue la culpa, Shakira? ¿La culpa fue tuya o la culpa fue de él? ¿O fue de qué? De la monotonía. Qué momento tan especial, ¿no? Un momento único. ¿Fue planeado? Claro que no. Felipe creo que ni en ningún instante se imaginó que iba a vivir un momento tan especial. Pero Dios, que sabe planear las cosas para sus hijos, siempre planea momentos especiales para aquellos que desean, le aman y le sirven.
Pero ¿cómo me preparo para un momento especial, un momento único, un momento de esos que no lo he programado, que no lo he administrado? Número uno, debo adquirir la destreza de escuchar la voz de Dios. ¿Qué debo hacer primero? Adquirir la destreza ¿de qué? De escuchar la voz de Dios. Y mire que Dios le habla dos veces a Felipe. La primera vez en el versículo 26 lo hace a través de un ángel. Dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Yo creo que Felipe iba por su vida, iba organizando su rumbo, y de un momento a otro Dios le dice: no, vaya al desierto. Vaya por un camino que usted no conoce, un camino improvisto, un camino en el cual usted no ha organizado ese viaje. Váyase por ahí. ¿Cómo estaría la cara de Felipe? El desierto es sinónimo de qué? A ver, escasez, hay poca agua, poca sombra, de cansancio, porque creo que en una caminata por el desierto uno se fatiga, ¿no? Animales peligrosos, porque están las víboras, están los escorpiones, los ladrones, porque son lugares que son inhóspitos, no hay gente alrededor. Y Dios le habla a Felipe a través de ¿qué? De un ángel. Y la segunda vez le habla en el versículo 29. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Y también me puedo imaginar a don Felipe diciendo: Dios, pero ¿cómo así? Pero o sea, ¿no me ves como vestido de esta manera? ¿No sabes que de pronto allá va una persona muy, muy importante y yo aquí, mire, de pronto los escoltas dirán que yo soy un terrorista, de pronto una persona que se quiera aprovechar del momento? ¿Cómo se te ocurre? Pero yo veo aquí a Felipe que al escuchar la voz de Dios tuvo el suficiente discernimiento para decir: este es mi Señor, este es el Espíritu Santo. Y cuando habla el Espíritu Santo, hay que ¿qué? Escucharle. ¿Hay que qué? Escucharle. Ahora, ¿qué sería de esta bella historia si Felipe no conociera, o como decimos los cristianos, no pudiera discernir la voz de Dios? ¿Cómo sería la relación de Felipe con Dios para que él pudiera interpretar o pudiera distinguir de que el mismo Dios le estaba hablando a él, y que ese trayecto tan difícil que iba a caminar no era simplemente una intuición o cualquier deseo caprichoso, sino que era realmente la voz de Dios? Y creo que Felipe tenía tiempos de oración. ¿Cuántos tenemos tiempos de oración? Donde podemos afinar el oído ¿para qué? Para saber escuchar la voz de Dios. De seguro Felipe tenía tiempos de lectura y estudio de la palabra de Dios para poder discernir: el que me está hablando sí es el que me debe hablar. Puedo asegurarle que Felipe se reunía con la iglesia cada 8 días a escuchar a su pastor, los apóstoles, que le explicaban y lo ejercitaban para poder distinguir cuál era la voz de Dios. Y creería también que Felipe tuvo experiencias muy personales con el Espíritu Santo, como aquella que habla en capítulos anteriores, donde fue bautizado y pudo experimentar personalmente que es tener una relación con Dios. Y toda esta suma de disciplinas, podríamos llamarlas así, ¿no? Toda esta suma de momentos hizo que Felipe tuviera el suficiente discernimiento para decir: Dios me ha hablado y yo estoy dispuesto ¿a qué? A escucharle.
Ahora, en nuestra vida hay voces que nos hablan, ¿no? Pueden ser voces buenas, voces malas, regulares. Pueden ser de personas quienes nos aman o pretenden el mal para nosotros. Pueden ser las voces de las redes sociales, de las noticias, de la política, aún de seres espirituales y terrenales. Tantas voces que tú y yo podríamos escuchar y que hoy debemos decir: Señor, debo aprender a distinguir cuando ellos me hablan y cuando ¿qué? Tú me hablas. Porque para un momento especial yo debo saber tener la destreza de escuchar la voz de Dios. Mira que ninguna voz se compara con la voz de Dios. Déjame decirte por qué. Porque cuando Él habla y yo tengo la habilidad de escuchar, de saber que es Él, mire que no me voy a perder, no voy a errar. Puedo tener la seguridad de que si puedo escuchar su voz, mi vida, mis planes, mis proyectos estarán seguros en Él. Y tendré paz en mi corazón. Y viviré confiado porque sabré que Él me guía y me lleva a un momento especial en mi vida. ¿Qué tan difícil es vivir la vida sin escuchar la voz de Dios? Y creo que me puedo imaginar algunas ocasiones en las cuales hemos escuchado más la voz de los demás que la voz de Dios. ¿Y cómo nos ha ido? Dígame. ¿Cómo nos ha ido? Por no saber escuchar la voz de Dios. Y siempre pongo el mismo ejemplo: mi primera novia, yo todo emocionado, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero como no tenía la suficiente destreza para escuchar, por ahí tuve uno de esos sueños todos frijoleros. Por ahí otra voz me hablaba, una voz influyente. Y uno como ser humano dirá: bueno, ¿qué hago, Dios? Unos me dicen que sí, otros me dicen que no. Mi corazón quiere el sí. Y preciso sueño. Y todo lo que había soñado estaba ocurriendo. Yo dije: no, está la voz de Dios. Pero como no sabe discernir, ay, qué mal me fue. Y un momento en mi vida que pudo ser muy feliz se convirtió en un momento muy, pero muy triste, porque no supe cómo discernir, no tuve la destreza de escuchar la voz de Dios. Y déjame decirte que si quieres momentos felices, momentos únicos que Dios está preparando por ti, aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos queremos eso? A ver, ¿cuántos podemos levantar nuestra mano y decirle en oración: Señor, enséñame a escuchar tu voz? Enséñame a escuchar tu voz, Dios mío. Señor, como dice tu palabra, las ovejas escuchan la voz del pastor y la siguen. Y tú eres mi buen pastor, Señor, y me vas a guiar por buenos caminos, Señor. Así que enséñame, Señor, y que yo tenga, Señor, la disponibilidad, Señor, que yo tenga, Señor, la manera, la pasión por aprender a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. De Dios. Y quiero hablar del segundo punto que he dispuesto en este sermón, y es que para tener momentos felices, para tener momentos especiales, debo tener la disposición correcta para obedecer a Dios. Y me gusta lo que hizo Felipe, porque el texto bíblico dice que apenas escuchó la voz de Dios, ¿el qué hizo? Dijo: no, Señor, ¿cómo se te ocurre, Dios, si yo voy para allá y tú me estás ¿qué? Llevando para allá. Y yo como que no tenía presupuestado, vea, el pasaje para esta ciudad me costaba tanto y para esta es más cara, y como que no tengo los recursos. No, Señor, yo como que no te obedezco. Mire que Felipe no dudó.
Felipe no discutió con Dios, Felipe no postergó la orden de Dios, él simplemente ¿qué hizo? Obedeció. Y qué difícil es obedecer la voz de Dios. Porque hay cristianos que pretenden que la voz de Dios simplemente es para bendecir, bendecir, bendecir y dar y dar y dar. Pero la realidad es que la voz de Dios, la mayoría de las veces, es para exigirnos que obedezcamos. Qué chévere sería poder escuchar la voz de Dios y que esa voz nos dijera: tranquilo, ve allá debajo de la cama de tu tío, de tu tía, y allá vas a encontrar la plata que tanto necesitas. O tranquilo, vaya caminando quinta abajo, que yo le voy a poner el paquete con la cantidad de dinero que se va a encontrar ahí en la calle. Qué chévere sería escuchar la voz de Dios y que Dios simplemente dijera: no, tranquilo, el hombre de tu vida que tanto has deseado, te lo voy a poner donde tú quieras que te lo ponga. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, necesitamos quitarnos esos argumentos falsos que hemos construido en nuestra mente, y más bien asimilar la realidad, la santa realidad de que cuando Dios habla, la mayoría de veces es ¿para qué? Para decir que tiene una orden para ti y que tú debes ¿qué? Obedecerla. Y Felipe ni dudó, ni discutió, ni postergó la orden, simplemente obedeció. Ahora, hablemos de los sentimientos que pudo sentir Felipe. A ver, iba para el desierto, iba para un lugar que no conocía. A ver, ¿qué sentimientos pudo haber provocado la orden de Dios para su vida? Yo creo que el primero es que miedo, ¿no? Miedo, temor. De pronto intimidación, insuficiencia. Dice: Señor, ¿cómo se te ocurre? Temor, de pronto soledad. ¿Iba qué? Iba solo en el trayecto. Pudo haber sentido muchos nervios. Yo creo que él iba caminando como cuando usted va a Bogotá, mirando a ver qué. O cuando va al centro ahorita en Ibagué, ¿no? Mirando, de pronto no salga alguna sorpresa por ahí, alguna persona dueña de lo ajeno que me pueda asustar. Todos los sentimientos que de pronto Felipe pudo haber tenido eran válidos, porque somos seres humanos, ¿no? Usted también puede sentir ¿qué? Miedo, puede sentir incertidumbre, puede sentir soledad. Pero acuérdate, escúchame bien, acuérdate que cuando Dios te da una orden, obedece, porque Él sabe más que tú. Y puedes sentirte confiado que sus instrucciones no son para hacerte sufrir, porque muchas veces creemos que lo que Dios pide es ¿para qué? Para hacerme sentir ¿qué? Triste, amargado. Ay, Señor, ¿cómo así, Dios? Me quitó la rumba, y a mí que me gusta rumbear. Y no le bastó eso, Señor, me quitó el licor, y a mí tanto que me gustaba, Dios, el taparroja. Y no le bastó eso, Dios, sino que también me dice que no me junte con los amigos del alma que tengo, esos amigos de recocha. Y pensamos que Dios quiere ¿qué? Quitarnos ¿para qué? Para hacernos sufrir, cuando la realidad es que su palabra dice allá en Jeremías 29:11: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Así que cuando escuches la voz de Dios, la orden de Dios, sí, siente todo ese cúmulo de emociones.
hazlos, pero obedece a Dios, porque Él sabe más que tú. Y de seguro Él tiene preparado un momento especial para tu vida. Hazle caso a Dios, hazle caso al Señor. Número 3, debo prepararme. Mire que la historia continúa. Ahora sí, Felipe entiende que está en ese momento especial. No lo había planeado, no lo había proyectado, pero estaba preparado para vivir un momento que especial. Y dice que se acercó corriendo, oyó que el hombre leía al profeta Isaías, aprovechó la oportunidad, porque las oportunidades son calvas. ¿Se ha escuchado ese cuento? Coja usted un calvo corriendo, a ver si puede. Cójalo. Ahora coja un mechudo, de seguro que lo coge. Y dijo Felipe: no, esta es mi oportunidad. Dios me ha preparado para este momento. Yo no lo había planeado, pero Dios sí lo había planeado. Y dice que el etíope, ¿qué hizo? Le rogó a Felipe, le dijo: sube, siéntate a mi lado, compartamos un momento y explícame lo que dice la palabra de Dios. Ahora, imaginémonos por unos instantes el carruaje de este personaje. ¿Cómo sería el carruaje? ¿Ah? Hagamos el ejercicio mental. ¿Cuál es el carro que usted quiere manejar? El que usted quiere en la casa. De pronto ese Mazda CX-9, de pronto esa Toyota XLZ, bueno, no sé cómo se llama, Land Cruiser. Bueno, uno de esos. Usted diría: uy, viajando en qué, en primera clase, con una persona que influyente. Mire que Felipe hablaba nada más y nada menos con el ministro de economía de un reino, un erudito, una persona de clase con prestigio, una persona con la que se habla solamente una sola vez en la vida. Dios poniéndolo en lugares especiales y con personas especiales, porque supo primero ¿qué? Escuchar, y después ¿qué? Obedecer la voz de Dios. Y ahí está el hombre. Ahora, la pregunta es: ¿qué hubiera sido del momento si Felipe no se hubiera preparado? Si él no hubiera leído antes ¿qué? El libro de Isaías. Si él no tuviera idea de lo que el autor, el profeta Isaías estaba hablando en esos versículos, en esos versos que el eunuco estaba leyendo, ¿qué hubiera pasado? Pues lo más seguro es que Felipe hubiera ¿qué? Desaprovechado una oportunidad única para su vida. Y aquí yo quiero sacar la siguiente aplicación: no eches en saco roto toda la preparación que Dios te pone en el camino. No lo hagas, porque en el momento menos indicado Dios va a crear un ¿qué? Un momento único y especial para que tú aproveches y puedas desenvolverte y puedas aplicar lo que has aprendido. ¿Sabe qué me gusta aquí? Que aunque Felipe no sabía de economía, no sabía de asuntos políticos, él no, de pronto no se desenvolvía de tantos temas de la política del reino allá en Roma, del imperio. Él no se asustó, ¿no? Él no se quedó atrás. ¿Sabe por qué? Porque él sabía de asuntos espirituales. Mire lo interesante ahí. ¿Por qué? Porque los asuntos espirituales en la vida de las personas priman sobre las demás áreas de la vida. ¿Cómo así, pastor? Sí, los asuntos espirituales, cuando son resueltos, es más fácil gestionar y resolver los demás asuntos de la vida. Y es que usted y yo tenemos un mensaje ¿qué? Espiritual, un mensaje de vida que prima, que es más importante que cualquier tipo de conversación que usted podría tener con cualquier personaje con influencia política, influencia económica.
¿No le ha pasado que de pronto viene su jefe y usted lo ve como carilargo y usted, jefe, ¿qué tiene? Y de pronto le empieza a contar, no, es que tengo un problema con mi esposa, tengo un problema con... Y usted enseguida saca el cuaderno de camino de vida, saca las prédicas que el pastor le ha dado y le dice, óyeme, jefe, yo le tengo la solución a su problema. ¿La solución quién es? Cristo. Y Él puede ayudarte a resolver ese problema. ¿No le ha pasado con sus compañeros del trabajo que sacan sus problemas a la luz y dicen, no sé qué hacer, me voy a separar, me voy a divorciar? Y usted, que tiene un mensaje espiritual que prima sobre las demás áreas de la vida del ser humano, usted dice, óyeme, yo tengo la solución, yo puedo ayudarte. Te invito un miércoles a las 7 de la noche a un lugar especial donde vas a encontrar la ayuda que tanto necesitas para esa área de tu vida. Y Felipe aprovechó, y él no se quedó atrás. Él dijo, no sabré de política, no sabré de economía, no sabré de asuntos del imperio, pero sí sé de un Cristo que puede salvar, un Cristo que puede sanar, que puede dar sentido a la vida que no tiene sentido. Y lo hizo. ¿Y qué hizo Felipe? Se sentó y le dijo, mira, sigue leyendo. Mira, de quien habla es acerca de Jesús que murió en la cruz del Calvario. Mira, ese Jesús. Y empieza a hablarle acerca de Cristo. Y él termina la historia. ¿Cómo termina la historia? Dice que el eunuco le hace la pregunta, ¿y quién pide que yo sea qué? Bautizado. Porque cuando hablas de cosas espirituales que te enseñan en la iglesia, eso genera sed espiritual. Y la gente está interesada. Vea que hoy en día la gente allá afuera está a la expectativa de que alguien le hable de que hay un Jesús que puede cambiar sus vidas. ¿Y cuántos Felipes hay en este lugar que dicen, voy a aprovechar mi momento especial para hablar acerca de ese Cristo que sana, ese Cristo que salva? Le rogó el etíope, le dijo, ven, ¿qué me impide que yo me bautice? Y por último, para terminar, ¿cómo termina esta historia? Termina de una manera abrupta, ¿no? ¿Qué pasa? Dice que están bautizando al etíope y ¿qué ocurre? Dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué hizo? Arrebató a Felipe. Suena como esas películas de ciencia ficción, ¿cierto? Y el eunuco, ¿qué hizo? ¿No le vio más? Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó ¿a dónde? A Cesarea. Vea qué oportunidad que tuvo Felipe. Y yo me imagino a Felipe diciendo, bueno, yo le hablo de Cristo a pero al final le pido ¿qué? El teléfono, porque una persona influyente me puede ¿qué? Ayudar. Yo creo que esta es la oportunidad que yo le estaba orando al Señor. ¿Para qué? Para encontrar la ficha en el gobierno para que me dé un ¿qué? Un puestico político. Ay, no me diga que usted no pensaría de esa manera. ¿Ah? Vea, encontré la ficha para que me pueda ayudar en la cirugía que tanto tengo represada. Encontré el personaje indicado para que me ayude a encontrar trabajo, para que me preste plata. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Se lo llevó. ¿Sabe por qué? Porque Felipe entendió que es más importante la misión de Dios sobre mis propios planes. ¿Y qué hizo Felipe? Dice que siguió su camino ¿qué? Gozoso, predicando el evangelio y diciendo, viví un momento ¿qué? Especial. Número uno, porque escuché la voz de Dios. Número dos, ¿por qué?
porque obedecí. Número 3, porque me preparé para el momento. Y número 4, porque entendí que es más importante el plan de Dios que mis propios planes.